Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1. Y nuestra lectura va a ser los versículos 3 al 8. Cuando lo encuentre se pone de pie, por favor. El mensaje de este día, ¿verdad? Hoy es julio 7 del 2013 ya, hermanos. Se va rápido el tiempo. El canto lo dice, ¿verdad? Estamos mirando. Somos simplemente neblina que se lleva el aire, que se lleva y se acaba. Y esa es nuestra vida, por eso hay que aprovecharla bien, hermanos. Hoy vamos a hablar de 4 grandes pilares de la vida cristiana. Y en Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 8, la palabra de Dios dice así, todos en voz alta: siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Verso 5, en voz alta: a causa de la esperanza que hoy está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Padre, gracias, Señor, por mis hermanos que les das la oportunidad de celebrar un año más de vida en este mes. Oramos por los enfermos de nuestra iglesia, Padre, para que tú los restaures físicamente, para que los levantes conforme a tu perfecta voluntad del lugar, Señor, de donde están ahora, mi Dios, poderlos tener acá nuevamente entre nosotros, regocijarnos con su presencia, y por las familias de los hermanos, Señor, que fortalezca su fe, Señor, a través, ¿verdad?, de las enfermedades, Señor. Bendito, Señor, que tu Santo Espíritu tome nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad y nos lleve a través de la meditación de tu palabra. Porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Pues bien, la lectura que acabamos de hacer es un pasaje muy importante para la vida personal o la vida individual de cada uno de nosotros. Como lo mencionamos en el mensaje anterior, a Pablo se le avisó que en la iglesia de Dios que estaba en Colosas se habían introducido algunas herejías. Y antes de tratar con esas falsas enseñanzas, Pablo les da 4 pilares en las cuales deben sostener o seguir soportando su vida cristiana. Para el que no sabe, herejía es un error en materia de fe. Herejía es cortarle o agregarle o estirarle a lo divinamente inspirado. A través de la historia humana, Satanás, el padre de mentira, el engañador, se ha encargado de inventar falsas doctrinas con el fin de engañar y confundir a los hombres. ¿Con qué propósito? Podría ser la pregunta, ¿o para qué? Bueno, hay 3 respuestas, que puede haber muchas, pero 3 respuestas les voy a dar en este momento. Por ejemplo, número 1, para vengarse de Dios destruyendo la corona de la creación del Señor. Dios expulsó al diablo del cielo y ahora quiere tomar venganza, y una de ellas es destruir lo que él hizo, o sea, a usted y a mí. Número 2, para evitar que el hombre conozca la verdad. La verdad es Jesucristo. Juan 14:6 dice: yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y también la verdad es la Biblia, es la palabra de Dios. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces, el diablo no quiere que el inconverso o que el incrédulo conozca el Evangelio de Jesucristo. Y tampoco quiere que usted y yo conozcamos más de la palabra de Dios. Y la tercera cosa es para llevarse las almas de los seres humanos con él al infierno. El diablo ha inventado esas falsas doctrinas, falsas enseñanzas, donde les ha enseñado a la gente que hay muchos caminos para ir al cielo, que hay muchas maneras, ¿verdad?, de llegar al Padre Celestial.
¿verdad? Les ha enseñado, les dice que es por obras, otro guardar ciertos mandamientos, y bueno, les enseña muchos caminos, y nosotros sabemos que todos esos caminos son equivocados, porque el único camino que lleva al cielo, que lleva al Padre, que lleva a la vida eterna, es Jesucristo. Amén. Es Jesucristo, es Jesucristo. A veces la gente en sus emociones anda buscando iglesias donde emocionalmente se mueva la persona, pero las emociones engañan, ¿verdad? Y por eso el cristiano no se debe de dejar llevar por emociones, debe de vivir su vida por fe, confiando en la palabra de Dios. Y detrás de cada enseñanza falsa está el diablo. El hombre es simplemente un instrumento que él usa para transmitir, ¿verdad?, su maldita obra y así llevarse las almas de los seres humanos al infierno, al lago de fuego. Las falsas enseñanzas que se han introducido en la comunidad cristiana, hermanos, no solamente fue en el tiempo donde se está escribiendo esta carta, a través de las edades, de los siglos, falsas enseñanzas se han ido filtrando, se han ido metiendo en la iglesia de Dios. Y entran muy suavemente, muy sutilmente. El diablo, en su astucia, mete o introduce las falsas enseñanzas a los cristianos, hermano. Y tenemos de tener mucho cuidado con lo que leemos. Tenga cuidado si a usted le gusta leer libros de fuera, o sea, no la Biblia. Tenga mucho cuidado, porque muchas veces el diablo utiliza falsos maestros, falsos cristianos, ¿verdad? O inclusive cristianos verdaderos, pero se han desviado de la verdad y no enseñan en sus libros, ¿verdad?, el fundamento bíblico, o sea, 100% bíblico. Y la gente se deja llevar porque son teólogos reconocidos, de renombre, y ya no investigan si la Biblia apoya, sino que sencillamente así transmiten, ¿verdad?, esa supuesta verdad, y el diablo está engañando a la gente, ¿verdad? Por allá un pastor por ahí fue y enseñó algo, ¿verdad?, en un seminario, y un hermano rápidamente fue y enseñó eso a la congregación. La siguiente semana llega este maestro y le dice: perdóneme, me equivoqué, no fue así, pero aquel ya había enseñado allá. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que filtrar, ¿verdad?, lo que escuchamos, lo que leemos a través de la palabra de Dios. La Biblia lo apoya, amén. No hay apoyo bíblico, hágalo a un lado. No lo tome, menos lo enseñe. Porque así es como se meten las falsas enseñanzas, las herejías. Y hermanos, Dios nos advierte, nos anima, nos motiva en la palabra de Dios a alimentarnos diariamente con la Biblia. Y lo debemos de hacer no en nuestro intelecto, ¿verdad? No con el viejo hombre, con la sabiduría del viejo hombre, sino con la sabiduría del Espíritu Santo de Dios, guiados por la palabra de Dios. Pero este libro tiene que ser nuestro diario alimento espiritual, hermano. Si es posible, antes de comer, ¿verdad?, alimentos físicos, materiales, tiene que entrar a lo espiritual. Mire, aquí en 1 Pedro, simplemente le voy a leer unos textos, apúntelo ahí para que luego lo lea en casa. Pero en 1 Pedro 3:15, algunos lo conocen, otros se van a acordar de él. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y luego dice: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. ¿Defensa de qué? De lo que creemos, con la palabra de Dios, hermano, no con lo que otros dicen, sino lo que la Biblia ¿qué? Dice. Por eso aquí en 1 Pedro también 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, no es para que seas salvo, sino para que madures espiritualmente, hermano. O sea, hay que desear la palabra de Dios como un niño recién recién nacido. Así como esos pequeñitos chillan y chillan, ¿verdad? Allá en el campamento había un niñito que no tiene ni 2 meses. Tiene 1 mes y algo. Y cada rato estaba chillando.
Y nomás le ponía la botella al biberón, se callaba. ¿Qué deseaba? La leche. Así debería estar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, deseando esta lechita, la palabra de Dios, hermanos. Cada domingo, o cada domingo y jueves, aquellos que venimos esos 2 días, no. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Esos niños siempre tienen hambre. Le dice el doctor, dale tantas onzas, y les dan y siguen chillando. Pues dale poquita más, y se cayó. Nosotros hay que echarle más y más y más, hermano, a esa lechita. Pero fíjese bien, ¿a qué le entramos? Algunos creemos que porque estamos muy robustos, digo pues, ¿no? Estamos muy fuertes físicamente, viene una enfermedad y nos dobla así. Hay gente que está delgadita, está más fuerte que los que estamos así obesitos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque a veces nosotros comemos puro yonque y eso nos tiene así. Y ellos se alimentan con verduras, lo que necesita el cuerpo, están fuertes. Un amén. Sí, hermanos, debemos de desear como un niño, la leche que espiritual. Yo me temo que quizás algunos de los presentes no han vuelto a leer la Biblia, o no habían vuelto a leer la Biblia hasta esta mañana. Y quizás algunos la han leído, pero un pedacito nada más y ya, contentos con eso. A ver, cómo hace una tortillita nada más en la mañana. Cómo hace una pequeña ración de su comida, ¿verdad? Coma poquito, ¿verdad? No, hermano, espiritualmente necesitamos ¿qué? Fortalecernos. El apóstol Pablo le dice a su amado discípulo Timoteo en la primera carta, ¿verdad? Tomando cuidado, ¿verdad? De él y de la gente. Dice así, 1 Timoteo 4:13: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Y este verbo ocúpate es un verbo activo, o sea, estar siempre constante en lo que le acaba de decir. Permanece en ella, o sea, no te muevas de ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, va a haber fruto y todos lo van a ver. La enseñanza va a ser para otros. Ten cuidado de ti mismo, de lo que tú crees, de lo que tú piensas. Y en estos tiempos, ten cuidado en lo que tú lees, hermano, hermana. Ten cuidado de ti mismo, de cómo interpretas la palabra de Dios y la doctrina. Persiste en ello, o sea, persevera en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y no está hablando otra vez de perder salvación, sino que te vas a salvar de caer en las falsas, ¿qué? Doctrinas, en las falsas enseñanzas, hermano, hermana. Cuando tú estás alimentado de la palabra de Dios de una manera verdadera, real, ¿verdad? Cuando tú escuchas que otra persona dice algo, dice, eso no es bíblico. ¿Sí o no? Eso no es de Dios, porque tú ya te alimentaste. Ya sabes lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí o no? Y más con las doctrinas. Las doctrinas, que la salvación se pierde. La salvación no se pierde, la Biblia dice que es vida eterna. ¿O no es cierto? Pero te mete en duda muchas veces allá afuera. Y si tú no estás bien adoctrinado, ahí vas a andar tambaleando. Amén. Amén, hermanos. Que no hay cielo, que no hay infierno. ¿Cómo no? Si hay cielo y si hay infierno, Jesucristo habló, la Biblia habla mucho de eso. ¿O no es cierto? Entonces tenemos que venir a la palabra de Dios, alimentarnos, llenarnos de ella. Ahora vamos a ver esos 4 pilares, ¿verdad? En la vida cristiana. ¿Cuáles serán esos 4 pilares? Bueno, mira, ahí los vamos a encontrar en los versículos. El primer pilar es la oración intercesora. Fíjate bien. Cuando hablamos de intercesora, estamos hablando que tú oras por otros. No solo por ti. ¿Orando por quién? Por otros. Porque otros necesitan de tus oraciones. Así como tú necesitas que otros oren por ti, otros también necesitan que tú ores por ellos. Pero muchas veces estamos pidiendo, ore por mí, ora por mí, ore por mí, ore, pero nunca oramos por otros. Es
importante pedir que oren por nosotros, pero no se le olvide que es también de suma importancia orar por otros. Fíjese bien, que es más fácil criticar a otros que orar por otros. ¿Sí o no? Ahora mire el versículo 3. Siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacía Pablo por estos hermanos que estaban en Colosas? Oraba por ellos, dice, siempre orando por vosotros. O sea que él continuaba orando por ellos. No era que esporádicamente por allá o una vez oró por ellos. No, dice, orando, siempre orando por vosotros. Mire el versículo 9, que después la otra semana, si Dios quiere, lo vamos a ver. Pero dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. O sea que la oración, ¿verdad?, es algo que usted y yo debemos de practicar. No por nosotros mismos, sino por otros hermanos. A veces hay hermanos que son inconstantes en la iglesia, los servicios de la iglesia. En lugar de criticar, en lugar de llamarles la atención, mejor hay que orar por ¿quién? Por ellos, porque el único que los puede convencer a ser personas que sistemáticamente llegan al templo, que no se pierden los servicios, es Dios. Amén. Por eso debemos de orar por otros, hermanos del evangelismo, en todos los ministerios. No podemos forzar a nadie a venir a evangelizar, pero sí podemos orar por ellos, para que Dios los convenza y los mande al ministerio que Él quiere. Amén. Amén, hermanos. Hay enfermos. Usted sabe que hay enfermos. Y muchas veces cuando está el ser querido enfermo, oramos por él. Pero más no solamente por él, oremos por todos los enfermos de nuestra congregación, porque todos son nuestros hermanos en Cristo, hermanos. ¿O no es cierto? Y cuando no está enfermo mi familiar, yo no oro por los demás enfermos. No, hermano. Siempre debemos que estar orando por los enfermos, porque enfermos siempre va a haber en la iglesia. ¿O no es cierto, hermano? Oremos por los necesitados. Hay muchas necesidades y son diferentes las necesidades. Yo no tengo necesidad, pero otros sí tienen. Y yo dudo que haya alguien que no tenga necesidad. Porque si no tiene necesidad económica, tiene necesidad espiritual. ¿Y quién no tiene necesidad espiritual? Todos, hermanos. ¿Sí o no, hermano? Todos. Oremos por los hermanos que van al seminario. ¿Para qué? Para que Dios los cuide y los proteja si hay alguna falsa enseñanza, alguna falsa doctrina. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Amén. Oremos por las esposas de los hermanos que van allá para que los apoyen, para que los animen, no para que los desanimen, ni los critiquen, ni los estén juzgando, condenando, no. Para que los apoyen, los animen. Necesitamos, hay muchas necesidades, muchas áreas de oración. Y este hombre, Pablo, dice que siempre orando por vosotros. Y luego dice, no cesamos de orar por vosotros. Y daba gracias daba a Dios por estos hermanos también, hermano. Hay textos que hablan de orar unos por otros. Mire, si no alcanza a ir allá, yo le animo para que hagan las notas y después los lee en casa, hermano, ¿verdad? Porque quizás no lo va a encontrar rápido. Por ejemplo, yo voy a ir a 1 Samuel, capítulo 7, versículo 8. Si es rápido para la espada, vaya allá. Y si no, escriba. 1 Samuel 7, 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. ¿Qué le están pidiendo a Samuel? Que no deje de orar por ellos. Amén. Pero mire, luego denle la vuelta. Allí mismo en 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Qué dice Samuel? No, lejos de mí que falte, que haga lo incorrecto. Y él lo nombra pecar, que cese de orar por vosotros.
Hermano, necesitamos orar unos por otros. Amén. Porque esa es la oración intercesora. A veces no llegan los hermanos. A veces no llegó el hermano, no llegó la hermana, algo pasó, algo sucedió en el camino, algo sucedió cuando se levantan, porque el diablo es astuto, a veces a las parejitas las pone como un conflicto. ¿Y qué va a pasar? La persona inmadura se va a quedar en casa. La persona que no ha aprendido a depender del Señor, que le falta madurar en su fe, la persona que no anda en el Espíritu se queda en casa y dice, pues no voy. ¿Para qué voy a ser hipócrita? Mira, lo hipócrita no se nos quita en casa. Hay más posibilidad que el Señor nos lo quite llegando a la iglesia. ¿O no es cierto, hermano? ¿Verdad? Y no hay amenes, pero ni modo. Hay que orar por los hermanos. Señor, si sucedió algo, Señor, reprendemos al diablo. Y anime y motiva. Porque el diablo quiere destruir hogares, quiere destruir familias, quiere destruir matrimonios. Y comienza en casa. Y hay matrimonios que le siguen la corriente al diablo. Pues están inmaduros. Aunque tengan años en Cristo, Hay personas de edad de 25, 30, 40 años que actúan inmaduramente. Un chamaco de 16, 17 años actúa más maduramente que esta gente. Son más responsables. Fíjense nomás. Alguien decía, fíjate qué suave, hermano. Efesios 6. Efesios 6. Tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir a la Biblia, hermano. No, aquí mucha Biblia. Pues más Biblia que canto, sí. Amén. Más Biblia que comida y que eventos sociales, o como dice acá, un paris en casa y no leen ni un Biblia en toda la semana. Qué triste, ¿verdad? Efesios 6, 18. Orando en todo ¿qué? Tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿por quién? Por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Fíjese bien, dice que orando en todo tiempo, dice, y súplica por todos los santos, o sea que hay que orar sin hacer acepción de personas. ¿No dice que por todos los santos? Mire cuántos santos hay aquí. Amén. No le ve aquí la aureola, pero ahí somos santos. ¿Sí o no, hermanos? Así que oremos unos por otros. Y lo dice Pablo, y por mí. Por eso yo le pido, hermano, que ore por mí. Amén. Y si usted ora por mí o por otros hermanos, le aseguro, hermano, que en lugar de criticarlo para destruir la persona, en lugar de murmurar o chismear, ¿verdad?, en relación a esa persona, usted no va a hacer nada de eso ya. Piense, si ese es su problema, póngase a orar por mí o por otros hermanos que no le caen muy bien y verá cómo después los va a amar, los va a abrazar, hasta cafecito, ¿verdad? Lo va a invitar a tomar. Sí, así es, hermano. Hechos 12:5. Fíjese que en este acontecimiento, el apóstol Pedro estaba en la cárcel. ¿Y qué nos muestra aquí el evangelista Lucas que estaba haciendo la iglesia? Y ahí se equivocó. No es el evangelio de Lucas, no, es que este libro Dios usó a Lucas para escribirlo. El 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aún por aquellos hermanos que estuviesen presos, hay que orar por ellos, hermano. ¿O no es cierto? ¿Sí o no, hermano? Y luego fíjese bien, Primera a Tesalonicenses. Vaya conmigo a Primera a Tesalonicenses. Capítulo 5, versículo 25. ¿Qué dice ahí? Hermanos, orad por quién. Orad por nosotros,
Segunda a Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Se da cuenta, hermano? Oración y oración y oración y oración y oración. ¿Sí o no, hermanos? Primera Timoteo 2:2. Exhorto ante todo, el 1 y 2. Primera Timoteo 2:1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. En lugar de criticar tanto a los gobiernos, dediquémonos a la oración. Que no estemos de acuerdo es una cosa, que no oremos es otra. Debemos de orar. Amén. Debemos de orar, hermanos. En lugar de andar con papeles ahí, ¿verdad? En las marchas y todo eso, la oración es más poderosa. Dios nos dice ahí, yo no veo en ninguna parte que usted y yo debemos de andar haciendo manifestaciones. Yo veo que oremos, hermano. Amén. Que oremos, que oremos, que oremos. Y Hebreos 13:18. Este no lo quería enseñar, pero pues ya estamos aquí. Hebreos 13:18. El 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos ¿a quién? A ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Hermano, lo que nosotros necesitamos es orar por otros. Amén. Y si cada uno de los que estamos aquí oramos por otro, al final de cuentas todos vamos a estar orando unos por otros. Bien sencillo, ¿no? ¿Sí lo entendió? Si aquí oramos unos por otros, todos vamos a estar orando unos por otros. Amén. Bien, entonces la oración intercesora es importante. Antes de que Pablo, acuérdense bien, antes de que Pablo tratara con las falsas, ¿verdad?, enseñanzas, con las herejías, ¿ok?, con los errores doctrinales, primero le está hablando donde ellos edifiquen su vida espiritual. O sea, oren unos por otros, dice el apóstol Pablo, para que no sean confundidos. Oren unos por otros, dice Pablo, para que puedan discernir cuando algo es falso. Puedan descubrir cuando no es de Dios. Entonces nosotros necesitamos orar, hermanos. Orar cuando vamos a entrar a la Biblia, para que el diablo no agarre nuestro intelecto y nos diga, esto dice así. No, en el Espíritu, para poder entender correctamente lo que la palabra de Dios dice, hermanos. ¿Estamos claros, hermanos? El segundo pilar, la fe. Regresemos allá a Colosenses capítulo 1, versículo 4. La primera parte dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Bien claro, hermano. ¿De vuestra fe en quién? En Cristo Jesús. La fe de estos hermanos había llegado a oídos de Pablo. Él había escuchado que estos hermanos caminaban por fe y habían confiado en Jesucristo. Ahora, ¿qué es fe? Pues fe es creer, es confianza, es seguridad, es certidumbre, es certeza. No es puro conocimiento, hermanos. El problema a veces del cristiano, hermano, es que siempre busca conocer más y más y más y más y más de Dios. Y eso es bueno. Amén. Pero sin práctica, ¿de qué nos sirve? De nada. Y para poder practicar la palabra de Dios, debemos de tener fe, de confiar, de creer. Porque cuando usted cree, usted confía, usted actúa, usted obedece, hermano, hermana. A veces los cristianos lo hacemos tan difícil, hermano, el cristianismo. Tan sencillo que es, hermano. Si yo creo, yo actúo, yo obedezco. ¿Sí o no? Entonces, para creer tenemos que tener conocimiento del Señor.
Pero hermano, necesitamos practicar. Tú dices, no, pues yo tengo mucha fe. ¿Qué estás haciendo con el conocimiento que tienes? ¿Lo estás poniendo en práctica o nada más te estás llenando? Y otra vez, muchos cristianos, y más los maestros, los predicadores, ¿verdad? Los líderes, andan buscando libros que hablen de la Biblia, en lugar de leer la Biblia. Se meten más a libros que hablan de la Biblia que a la misma Biblia. Y hermano, Dios te va a hablar por este libro. Y aquellos libros, que léalos para edificación si tienen fundamentos bíblicos. Pero aquellos hombres son humanos. Y este libro fue escrito por el Espíritu Santo de Dios. Pues no dice que hombres sí, pero hombres, ¿verdad? Hombres dirigidos por el Espíritu Santo. Nos estaban transmitiendo la palabra de Dios, lo que Dios quería que usted y yo conociésemos. Aquí está en esta palabra. Ya no le vamos a agregar más, porque lo que Dios quería que usted y yo conociésemos ya está escrito. Ya no hay nada que agregarle. Amén. Es que faltó otro libro, pues sería el libro escrito por San ¿quién? San Félix, San José Tadeo. No, hermano, fe es creer, es confiar en algo, en alguien, es la práctica del conocimiento. La fe bíblica es creer que Dios existe, que Dios está aquí, hermanos. Es creer que todo lo que tú puedes ver hacia arriba, Él lo hizo con su poder, con su amor, con su infinita sabiduría, hermanos. ¿Verdad? Uno se va uno a la orilla, ¿verdad? Donde estábamos nosotros. Yo quería que saliera el sol. Y los hermanos que vienen de Mexicali no querían. Porque ya está a 115, 120 grados. Y yo quería que saliera el solecito. Sí salió un ratito. Pero lo demás, nada de sol. Pero uno se pone a ver hacia lo largo. Puede ver el mar, la inmensidad del mar. Y puede ver las manos de Dios ahí. Y luego a cierto horario en la mañanita y en la tardecita pasaban unos delfines. Una familia de delfines. Para observarlos. Dios hizo esos animalitos para que nosotros disfrutemos el paisaje. ¿O no es cierto, hermano? Otra gente por ahí mirando todo eso, tronando cohetes y tal, que tantas cosas. Y nosotros los cristianos observando. Unos con otros, ¿verdad? A los chiquillos, ¿no? Dios, todos. Enseñándoles la creación de Dios, hermano. Amén. Todo lo hizo Dios, hermano. Bonito, bello, hermoso. Entonces es creer que Dios hizo esto. No que una explosión y que se juntaron gases y luego una explosión y así se formó. Tampoco una explosión iba a ser algo tan hermoso, tan maravilloso, tan perfecto, hermano. Que el sol se mete por donde mismo y sale por donde mismo y dura 24 horas para hacer su recorrido, hermano. ¿Quién lo iba a hacer tan hermoso y tan perfecto? Solo Dios. Pues eso es fe, hermano. Y si Dios hizo todo eso, ¿usted cree que no puede hacer cosas para su vida que usted necesita? Es fe. Fe dice, habiendo oído de vuestra fe, pero en Cristo Jesús, no en hombres. Porque hay cristianos que confían más en los hombres que en el mismo Dios de la Biblia. El hombre o la mujer le dice esto y esto. Oh, sí, obedientes. Pero les dice Dios que hagan algo y no lo hacen porque no creen que va a suceder. No, hermano, hay que confiar. Pero primeramente nuestra fe tiene que estar en Jesucristo, hermano. En el Señor, creador del cielo y de la tierra. Por eso dice, habiendo oído de vuestra fe, en Cristo Jesús. Mire, hermano. Hebreos 11, 1 al 3, escríbalo ahí para que lo lea en casa, donde dice pues que por la fe creemos haber sido constituido el universo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, hermano. Por fe yo creo que tengo una mansión en el cielo. Amén. Por fe yo creo que el Señor, ¿verdad?, me va a llevar a esa mansión celestial en su perfecto tiempo. Amén, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes tienen esa fe, pero yo creo que sí.
La fe bíblica es confiar en todo lo que está escrito, ¿verdad? Divinamente en la Escritura. Mira, 2 Crónicas 20:20, si quieres escríbelo. 2 Crónicas 20:20. Escríbalo por ahí. Dice, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Ahorita ya no hay profetas. Ahorita los que nos subimos a un púlpito es simplemente para transmitir a los oyentes lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿cómo podemos aplicar eso? Que crea. Cuando el pastor o el predicador le dice, la Biblia dice. Porque no nos cree a nosotros, le está creyendo a la palabra de Dios. Porque estos profetas de los cuales habla acá este escritor, eran dirigidos por Dios. Cree a Dios, dice. Y a lo que dicen sus profetas, porque los profetas, los verdaderos, no hablaban por ellos mismos, hablaban de parte de Dios. Y hermanos que enseñamos aquí o afuera, tocando puertas, no vamos a enseñar lo que nosotros creemos. Le vamos a enseñar a la gente lo que Dios dice en su palabra, hermanos. Amén. Maestros allá arriba, los que enseñan, no les van a enseñar lo que usted cree, lo que usted piensa, sino lo que Dios dice. Nosotros somos transmisores, o sea, voceros del Señor Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Entonces no vamos a hacer nada nuevo, ya está escrito, hermanos. Y hermanos, nosotros debemos estar seguros 100% que la palabra de Dios tiene la respuesta para cualquier necesidad que usted y yo tengamos. Amén. Debemos estar 100% seguros que la palabra de Dios va a cambiar nuestras vidas si usted la practica. Porque si nomás se queda con el puro conocimiento, se va a ir envaneciendo, se va llenando de soberbia, de altivez, y cree que por mucho conocimiento ya es un súper espiritual. Y no, hermano. Ya hemos mirado muchos de ellos caer. Ya hemos mirado muchos de ellos apartarse de los caminos de Dios. Ya hemos mirado muchos de ellos estar en la iglesia sistemáticamente y después llegar ocasionalmente. No, hermano, el conocimiento ni nos va a mantener en la iglesia ni en los caminos del Señor. Es la práctica del conocimiento, hermanos. Amén. Es la práctica del conocimiento quien va a controlar nuestro temperamento. Si es colérico, dijo un hermano allá, dice, no, ese Cristo te quita todo. Le dije, no, hermano, nos controla. El Espíritu Santo nos controla. Porque si yo dejo de llenarme del Señor, yo vuelvo a ser el mismo de antes. Si dejo que ya no gobierne el Señor, que ahora gobierne mi carne, pues ¿qué era antes de conocer a Cristo? Carne. Ese viejo hombre vuelve otra vez. Por eso necesitamos agarrarnos del Señor, creer que el Señor es poderoso para cambiar ese hombre o esa mujer, ¿verdad? Dura, terca o terco, pero Dios los puede cambiar. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? Sí, que el hermano todavía por ahí le quema las esas Judas, vean los que se fuman, poner un cigarrito todavía. Así es el mexicano, ¿no? También puede dejar de fumar. El que se avienta la copita social también puede dejar la copita. Aquel que tiene un vocabulario obsceno, sucio, ¿verdad? También lo puede dejar. ¿O no es cierto, hermanos? Sí, el perezoso también puede dejar la pereza. A ese sí lo puede dejar. Amén. Hermanos, el tercer pilar. Acuérdense que el segundo era que estos hombres tenían como fundamento a Jesucristo, Cristo y su palabra. Tercer pilar, un pilar es lo que sostiene. Esto tiene pilares, por eso el edificio no se viene abajo. Así es. Porque tiene pilares que lo están sosteniendo. Yo no sé dónde están, pero por ahí han de estar. Yo no soy constructor, ¿me entiende? Pero por ahí han de estar, lo están sosteniendo. Entonces, el primer pilar era la oración intercesora, orar por otros. El segundo pilar es la fe.
tercer pilar es el amor. Pero hablan mucho de amor y no dan amor. Sí, es cierto. Es que no lo damos a tu manera, hermano, hermana. Nos esforzamos en darlo como dice la Escritura. Porque si uno ama, uno tiene que reprender a las personas, amonestarlas cuando están actuando mal. Y amonestarlas con la palabra, con la Escritura. Ahí mismo en el versículo 4. Habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Entonces, otra noticia que llegó a los oídos de Pablo es que existía un amor desinteresado entre los hermanos a quien él estaba redactando la carta. Ese amor entre ellos era sin reservas, sin condición. Y así debe de ser el amor, comenzando en el hogar, hermanos, como cónyuges, como esposos, sin reservas, sin condición. Y después traerlo a la iglesia, hermanos. Además, dice la Escritura aquí, dice, del amor que tenéis a todos los santos. Eso significa que el amor es para todos, no se hace excepción de personas. Amén. A este amo, a este no. A ella sí, a ella no. A la hermana sí, hermano no. Y así nomás. ¿Pero por qué no, hermano? Porque me hizo algo. ¿Y por qué el hermano? Porque le hizo algo al hermano. A mí no me hizo nada. Pero aquí la Escritura que dice, del amor que tenéis a todos los santos. O sea que se tiene que amar sin hacer acepción de personas. Amén, hermanos. Yo sé pues que aquí no hay nadie que haya acepción de personas, pero pues en caso, y es en case. Amén, hermanos. El cuarto pilar, la esperanza. Verso 5. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Dice la primera parte del versículo 5, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Esa palabra esperanza significa lo que se espera, confianza en algo que va a ocurrir, esperar algo que sabemos que va a ocurrir de un momento a otro. ¿Y quién va a venir de un momento a otro? Jesucristo. ¿Qué otra esperanza tenemos que está así por llevarse a cabo? Llegar al cielo con Dios, a la presencia del Señor, hermano. Nada ni nadie nos puede quitar esa bendita, ¿verdad?, posición, hermano. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios vamos a pasar toda la eternidad en el cielo con Él, hermanos. Nadie, dice Pablo en Romanos 8, que ni lo profundo, ni lo alto, ni lo para un lado, ni para otro, ni aquí, ni allá nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No dice la Biblia así? Nadie, hermano, nadie nos puede quitar esa bendita esperanza de la vida eterna en el cielo, hermano. ¡Qué bendición! ¿Sí o no? Pero ¿cómo es que tenían esa esperanza? ¿Qué había producido la esperanza que ellos tenían? ¿O quién había producido? El Evangelio. El Evangelio de Jesucristo. Nuestra fe en el Evangelio. Amén, hermanos. Nuestra fe. Por eso debemos de creer que nada ni nadie, hermanos, nos puede quitar esa bendita mansión que Cristo nos va a preparar al cielo. Nos enfermamos y decimos, ay, primero, ¿cuántos aquí quieren al cielo? No. Y luego viene una enfermedad y ya nos queremos ir al cielo. Y se nos olvida, hermano, que la muerte física es la puerta para entrar al cielo. ¿Sí o no, hermanos? Piense, ¿verdad? Piense, ¿verdad? ¿De quién habían escuchado esta precioso mensaje de salvación? No, de Epafras. Mire lo que dice la Escritura, el 7. Como lo habéis aprendido de Epafras,
nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Hermanos, Pablo no conocía a los hermanos de esta iglesia. Eso lo miramos en el primer mensaje. No los conocía. Entonces, ¿cómo él sabía de ellos? Por Éprafas. Él se lo había comunicado. Mire el capítulo 2, versículo 1 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. O sea, no conocían a Pablo. Pero Pablo estaba inspirado por el Espíritu Santo y le está mandando esta carta. Y les va a hablar sobre las falsas herejías. Pero primero quiere que estos hermanos estén bien fundados, que tengan los pilares bien puestos, ¿verdad? Porque esas doctrinas que estaban entrando eran fuertes. Eran fuertes. Y si usted puede ver, ahorita hay mucha doctrina, ¿verdad? Hay una secta por ahí que hace los mismos cantos de nosotros. Cierto. Ya están saliendo a evangelizar. Ya hablan de Jesucristo como el único Salvador. Pero aún siguen de idólatras. Aquí está grabado hasta donde llegue, porque la Biblia lo dice, no es invento mío. La palabra de Dios dice. Otros que no creen en el cielo, que no creen en el infierno, que no creen que el Espíritu Santo es Dios, ahora también ya andan hablando de Jesucristo. Cierto, es cierto. Ya, como el camino para ir al cielo. Dese cuenta, hermano. Por eso nosotros debemos de estar, ¿qué? Bien preparados, hermano, con los pilares puestos ahí, hermanos, sobre Jesucristo. ¿Sí o no, hermanos? Sí, ya les dije una vez que hasta yo andaba cayendo. Le moví ahí, el canal ahí, y luego estaba un señor ahí, predicando como si fuera un predicador de lo que nosotros escuchamos. Pero ándele que le mueva un poquito a la cámara, sí. ¿Quién creen que estaba en esa cámara? Una imagen ahí, ¡pum!, que le mueve. Y hay un peligro para ustedes que les gusta ver cierta estación cristiana y escuchar otra. Son dos, una en la tele y otra en el radio. Tengan mucho cuidado, porque allí hay unos predicadores, son bien emocionales, y usted y yo somos emocionales. ¡Ay, qué bonito habla ese pastor! Y le están metiendo una doctrina bien torcida. Y lo más triste es que a veces está la familia completa ahí. Niños, jóvenes, adultos, todo está ahí escuchando. Y está confundiendo a todos. Si usted no sabe, pregunte. ¿Qué clase de predicadores? Y a uno le dice, pero haga caso, no los vea y no los escuche. ¿Sí o no? Diablo es astuto. Éprafas había evangelizado a esta gente. Él era el pastor de ahí. Era un colaborador de Pablo, sí, en la obra de Dios. Pero era un fiel ministro de Cristo, dice Pablo. Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. O sea que él era el pastor de la iglesia que estaba en Colosas. Y Éprafas fue quien notificó a Pablo la fe, el amor y la esperanza de estos cristianos. Él fue el que les dijo, mira, Pablo, la iglesia donde yo estoy predicando son así. Amén. Porque él andaba con ellos. Porque es otro problema, que muchos pastores ni conocen su rebaño. Porque nomás llegan los domingos, les predican y ya no los ven toda la semana. Y aquí está grabado. Amén. Si uno es pastor, ¿el pastor dónde anda? ¿Con su rebaño? ¿Que no es cierto? ¿No los anda cuidando allá afuera? ¿A las ovejitas? El pastor de una iglesia, por eso se le llama pastor. Porque anda con los hermanos. Y hermanos, aparte de que en la vida cristiana hay momentos difíciles, los hijos de Dios estamos rodeados de gente con falsa doctrina. ¿Cierto? ¿Amén? Con falsa doctrina. Hay gente que tiene la doctrina que nosotros tenemos.
pero acomodan otras doctrinas o enseñanzas de hombres a sus lados. ¿Okay? Les enseña otras cosas. Estas falsas doctrinas atacan la sana doctrina de Jesucristo. En los tiempos del apóstol Pablo ya existían muchas falsas doctrinas. En la iglesia de Colosas se habían metido algunas de ellas. Y antes de tratar con ellas o de atacarlas, ¿verdad?, espiritualmente, Pablo menciona 4 pilares en los cuales ellos debían seguir sosteniendo su vida cristiana y a la vez la sana doctrina. Y eso es lo mismo para usted y para mí, hermanos. También nosotros tenemos que tener estos 4 pilares, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Les dice lo que tenían que hacer. Firmes sobre el fundamento y así evitar caer en las falsas enseñanzas. Cuando tú salgas a evangelizar, cuando vayas a dar un estudio, sea en un hogar, sea en la iglesia, aquí en el púlpito, sea arriba, o ahí mismo en tu casa, asegúrate que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Porque tú le vas a dar cuenta a Dios por lo que enseñas. Tú le vas a dar cuenta a Dios por lo que enseñas. Si no hay arriba, aquí. No vaya cuando esté arriba, que no, acá abajo. Acá abajo, hermanos. Entonces, ¿qué me tengo que llevar? Con los 4 pilares. Número 1, practicar la oración intercesora. Pablo dijo, siempre orando por vosotros, siempre orando por otros. Número 2, seguir firmes en la fe. Cristo no nos falla. Su palabra es la única segura. Los hombres nos pueden prometer, pero nos pueden fallar. Cristo no. ¿Cuál fue la lectura del hermano? Hebreos 12, 1 y 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Todos le pueden fallar a usted, hasta su cónyuge le puede fallar. Sus padres, sus hijos, su hermano más querido, hermana más amada ahí, le puede fallar. Porque es humana como usted y como yo. Pero Cristo no nos falla. Usted le puede fallar a otros, quizás ya hasta le ha fallado. Pero a esos otros Cristo no les falla. Amén. Mire que a Jesús le falló uno, lo traicionó uno. Pero él tenía su alma, su espíritu en las manos de su Padre, el Señor. Él confiaba en Dios, en su Padre. Amén. Amén, hermanos. Mire, a Moisés, su hermano y su hermana. ¿Sí o no? De sangre. ¿Sí? Los líderes que Dios le había acomodado ahí, le fallaron a Moisés. Y arriba, ¿pagaron ellos? No, abajo. Coré, otros hombres. ¿Cuánta gente nos ha fallado? A hombres de la Biblia. ¿Sí o no, hermano? Pero Dios nunca los dejó. ¿O no es cierto? Dios nunca los dejó, hermano. Dios siempre estuvo con ellos. Por eso, hermano, debemos de estar firmes en la fe. El otro pilar fue que nos debemos de amar desinteresadamente y sin hacer acepción de personas. Amén. ¿Por qué? Porque el amor une, hermano. Mira, el odio, el enojo, la ira desune, quebranta el cuerpo de Cristo. Pero Pablo dice en Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, o sea, la unión perfecta, el amor de Dios. Así nos debemos de amar, sin hacer acepción de personas, ¿sí? Pero si yo veo a otro que está haciendo algo, que tengo que ir con el pastor, usted, Gálatas dice, mira, esto es Biblia. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El primer paso es que si tú ves a alguien actuando mal, tú tienes que ir con esa persona. Tú le amas, tú vas a ir con esa persona. No quiere, llévate otro. Y si no quiere, pues Mateo 18 dice que si no quiere, pues hay que tenerlo como un gentil, llevarlo a la iglesia y tenerlo como una gente incrédula.
Y Pablo también dice que el que siga causando conflictos después de 2 o 3 amonestaciones, dice, expúlsalo, deséchalo. Ese es el amor de Dios, hermano. Es el amor de Dios. Es igual que con tus hijos en casa. Si tú les amas verdaderamente, ese amor genuino, tú les vas a llamar la atención cuando estén haciendo algo incorrecto. Porque si crecen así, hermano, después no vas a saber qué hacer con ellos. Ten cuidado, hermano. Y el número 4 es mantener viva en nuestra mente la esperanza de la vida eterna con Dios, hermano. Amén. Fíjate que Filipenses 3 dice así: mas nuestra ciudadanía está en los United States of America, o en México, Mexico City, o en El Salvador, o en Guatemala, o Nicaragua, póngale donde sea. No, dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, ¿qué? Jesucristo. Hermano, hay que vivir esperando a Cristo. Y mientras Cristo viene, aferrémonos a la sana doctrina. Lea la palabra de Dios todos los días. Mire, comience con 5 minutos antes del desayuno. 5 minutos, levántese más tempranito, 5 minutos, pero léala. Trate de profundizarse, pregúntele a ver qué dice Dios. Hágalo una semana, a la siguiente semana ya no lee 5, lee 10. Se levanta otros 5 minutos antes y por la noche se acuesta 5 minutos antes. ¿Sí me explico, no? Es que no, es muy temprano. Pues duérmase temprano. Tan loco satánico por allá como a las 12 de la noche. Duérmase a las 10 y verá que 2 horas antes va a estar con los ojotes así pelosos. Aunque algunos aquí todavía se me están durmiendo, pero bueno. Pero hermanos, no es en vano leer la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente nos va a prevenir de la falsa doctrina. La palabra de Dios nos va a ayudar a fortalecer la fe. Dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Amén. ¿Quiere fortalecer su fe? Lea la Biblia. Señor, aumenta mi fe. Y Dios te dice, pues lee la Biblia. Cree la Biblia, practica la Biblia y tu fe se va a fortalecer. Vamos a orar. Pueden pasar los acomodadores. Dele a Dios por fe. Amén. Crean que el Señor le va a ayudar. Viva este domingo por fe. Confíen que Dios le va a guardar su trabajo, el que ahora tiene. Amén.